Cierra tus ojos ahora mismo y trasládate conmigo a la Jerusalén del año 30. Un lugar donde el aire vibra con una tensión que casi se puede tocar, mientras el sol de primavera calienta las piedras milenarias de una ciudad atestada de peregrinos. Imagina a un muchacho de apenas 18 años llamado Marcos, un joven de linaje levítico instruido en las escrituras desde su cuna, que observa desde las sombras de su propia casa cómo se gesta el evento que partirá la historia de la humanidad en dos. En el piso superior de su morada, bajo el techo de su madre María, una viuda de recursos que ha convertido su hogar en el refugio secreto de los seguidores del Maestro, Marcos presencia lo impensable, Jesús de Nazaret partiendo el pan y declarando: «Esto es mi cuerpo». ¿Puedes visualizar la magnitud de ese momento? Este joven no es un simple espectador. Es el custodio de la intimidad de Dios. Sin embargo, la fe no nace siempre de la perfección, sino a menudo del caos. Cuando la cena termina y el grupo se encamina hacia la oscuridad del huerto de Getsemaní, Marcos, impulsado por una fuerza que no puede explicar, decide seguirlos envuelto apenas en una sábana de lino. Allí, entre los olivos retorcidos, ve al Salvador sudar gotas de sangre mientras el mundo duerme. Pero escucha bien esto, porque aquí está la primera gran lección de autoría espiritual cuando llega la guardia del templo. Cuando el beso de la traición rompe el silencio y el pánico se desata, ese joven que vio la gloria del cenáculo huye despavorido, dejando su túnica en manos de los soldados y escapando desnudo hacia la noche. Este acto de cobardía, que solo él registrará con humildad en su evangelio décadas después, nos recuerda que Dios no busca héroes de cartón, sino hombres reales que, aun habiendo huido, están destinados a regresar. Marcos es el ejemplo viviente de que tu pasado de huida no anula tu futuro de victoria. Es el fugitivo desnudo que terminará escribiendo el primer registro de la salvación. Clama a él en este momento, pues si Marcos pasó de la vergüenza del huerto al asombro de la tumba vacía, tú también puedes ver cómo tu cobardía se transforma en una fe inquebrantable que ningún fracaso podrá destruir. La transformación de un discípulo bajo la sombra de las columnas de la iglesia. Hablemos de la maduración. De ese proceso lento y a veces doloroso donde la gracia trabaja en secreto como el agua que moldea la roca. Tras la resurrección, la casa de Marcos se convierte en el epicentro, en el corazón palpitante de la iglesia naciente, un lugar donde los apóstoles se refugian y donde Marcos, ahora un hombre en sus 20 años, se convierte en una esponja espiritual. Imagina las noches en vela escuchando a Pedro, el pescador de manos callosas, relatar con lágrimas en los ojos cómo Jesús sanaba a los leprosos y expulsaba demonios con una sola palabra. Aquí nace un vínculo inquebrantable. Pedro no solo ve en Marcos a un asistente, lo llama su hijo en la fe. Pero no te equivoques. El camino a la grandeza espiritual no es una línea recta. La providencia lanza a Marcos al campo misionero junto a su primo Bernabé y al impetuoso Saulo de Tarso. Al principio, todo es éxito en Chipre. Pero cuando las montañas del Tauro se alzan amenazantes y las fiebres palúdicas comienzan a diezmar el cuerpo y el ánimo, Marcos flaquea por segunda vez. Abandona la misión y regresa a la seguridad de Jerusalén, ganándose el rechazo vehemente de Pablo, quien se niega a llevarlo en su segundo viaje. ¡Qué golpe para el ego! Ser rechazado por el apóstol de los gentiles podría haber hundido a cualquiera. Pero aquí es donde entra la sabiduría de Dios. Lo que parece una derrota humillante se convierte en una oportunidad de purificación silenciosa bajo la guía paciente de Bernabé. Marcos aprende que ser útil para el ministerio, como Pablo finalmente admitiría años después, requiere perseverar cuando las cosas se ponen difíciles. Es en este periodo de maduración donde el desertor se convierte en discípulo fiel, preparándose para su papel como el intérprete de Pedro en la capital del Imperio Romano. Como dice Efesios 1:6, aquel que comenzó la obra buena en ti la llevará a plenitud. Y Marcos es la prueba de que un tropiezo en el camino no significa que el camino haya terminado.
La pluma del león y el nacimiento del evangelio más directo visualiza ahora a un Marcos maduro en la bulliciosa Roma, la ciudad eterna donde Pedro ha establecido su sede. Ya no es el mucho asustadizo, sino un hombre curtido por los viajes y las pruebas. Su misión es vital, traducir no solo el arameo de Pedro al griego de las masas, sino capturar la memoria viva del Maestro antes de que el tiempo o la persecución la borren. Así nace el Evangelio según San Marcos, un relato que no pierde el tiempo en genealogías, sino que arranca con el clamor del Bautista en el desierto y se mueve con una urgencia casi eléctrica. Marcos usa la palabra inmediatamente más de 40 veces, arrastrando al lector en un ritmo vertiginoso desde el Jordán hasta la cruz. Es el Evangelio de la acción, el testimonio del secreto mesiánico, donde Jesús prohíbe que revelen su identidad hasta que el sacrificio en el Calvario lo aclare todo. Es el escrito de un hombre que sabe lo que es sufrir y fallar. Por eso se enfoca en el Cristo que sirve y que da su vida en rescate por muchos. Bajo la sombra de la persecución de Nerón, mientras los cristianos eran convertidos en antorchas humanas Marcus y Scribi, para fortalecer a una iglesia que está siendo probada por fuego. Pedro es crucificado cabeza abajo y Pablo decapitado, dejando a la comunidad huérfana de sus grandes columnas, pero la palabra de Dios consignada por Marcos permanece. Él es el puente entre los testigos oculares y las generaciones futuras. Aquel que nos permite escuchar hoy los latidos del corazón de Jesús. Su estilo puede ser tosco, pero su mensaje es una invitación urgente a reconocer al Hijo de Dios en medio de la debilidad humana. Al contemplar esta labor literaria, entendemos que Dios usa nuestra voz y nuestra historia, con todas sus imperfecciones. Para proclamar su gloria eterna visualiza ahora el horizonte de Alejandría, la joya intelectual del mundo antiguo, donde el imponente faro, una de las 7 maravillas, proyecta su luz sobre las aguas del Mediterráneo mientras Marcos desciende de la pasarela de una nave comercial. Es el año 56 aproximadamente, y el evangelista, con sus sienes ya plateadas y el cuerpo, curtido por décadas de misiones y persecuciones en Roma, entra en la segunda ciudad más grande del imperio, no con ejércitos, sino con el manuscrito de su evangelio y una fe que arde como un incendio. No trae cartas de recomendación ni una comunidad que lo espere. Llega solo a una metrópoli de filósofos, donde Euclides y Arquímedes enseñaron y donde la biblioteca más grande del mundo alberga todo el saber humano. Camina por las calles del barrio de Gotos con sus sandalias desgastadas por el polvo del camino, buscando a alguien que repare su calzado, y es aquí donde la providencia divina se manifiesta en lo ordinario. Encuentra el humilde taller de Aniano, un zapatero de mirada honesta, pero mientras éste trabaja el cuero, la herramienta resbala y perfora profundamente su mano, provocando un grito de dolor y un brote abundante de sangre. Marcos, actuando por un instinto divino que trasciende la medicina, forma una pasta de barro, invoca el nombre de Jesús y aplica el ungüento sobre la herida. Imagina el asombro del artesano al ver cómo, ante sus propios ojos, la carne se cierra, el dolor se desvanece y su mano queda perfectamente sana. En ese pequeño taburete de zapatero, Marcos comienza a narrar la historia de aquel carpintero de Galilea que sanaba a los enfermos y que venció a la muerte. Esa misma noche, el bautismo de Aniano y su familia se convierte en el grano de mostaza que crecerá hasta ser un árbol frondoso que cubrirá todo Egipto. Dios te dice hoy a través de este relato que Él utiliza tus necesidades más básicas, unas sandalias rotas, una herida accidental, para abrir las puertas de un milagro que cambiará el destino de una nación entera. No desprecies los comienzos humildes, porque en el taller de tu vida, el Espíritu Santo está preparando una obra que resonará por los siglos. La fundación de la Iglesia copta y el éxito de la misión bajo amenaza la fe se expande por los barrios populares de Alejandría como un fuego imparable, atrayendo tanto a judíos de la diáspora como a gentiles que buscan una verdad que sus filósofos no han podido darles. Marcos,
utilizando toda la experiencia adquirida junto a Pedro y Bernabé. Organiza la comunidad con una estructura sólida, estableciendo la celebración dominical de la Eucaristía e instituyendo el catecumenado para los nuevos conversos. Ordena presbíteros y diáconos, y la tradición le atribuye la composición de la primera liturgia alejandrina, cuyos ecos de adoración aún resuenan hoy en el rito copto de las iglesias de Egipto. Pero Marcos no se detiene en la liturgia. Él entiende que la fe debe ser razonada y profunda, por lo que funda el embrión de la célebre escuela catequética de Alejandría, un faro intelectual que generaciones después producirá a gigantes como Clemente y Orígenes. Sin embargo, este éxito espiritual despierta a los demonios de la envidia y el poder religioso. Los sacerdotes del Serapeum, el majestuoso templo dedicado al dios Serapis, observan con pánico cómo sus altares quedan desiertos mientras el pueblo se une a esta secta oriental. Los líderes que rechazan al Mesías denuncian a Marcos como blasfemo y corruptor, creando una atmósfera de tensión que envuelve la ciudad cosmopolita. Es una lección vital para todo creyente. La expansión del reino de Dios siempre encontrará resistencia en los reinos de este mundo. Pero Marcos ya no es aquel joven que huye. Ahora es un león espiritual que sabe que su vida está escondida con Cristo en Dios. Él construye instituciones que perdurarán milenios porque sabe que su tiempo en la tierra es corto, pero el mensaje es eterno. Recuerda lo que dice la Escritura en 2 Timoteo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Marcos personifica este poder, transformando una ciudad pagana en el baluarte del cristianismo primitivo, demostrando que un solo hombre lleno del Espíritu es más fuerte que todos los templos de ídolos de un imperio. El terrible es final, el martirio de León de Alejandría. Llegamos finalmente a la primavera del año 68, un momento donde la celebración de la Pascua cristiana coincide fatídicamente con las festividades paganas en honor a Seref. Mientras Marcos preside la liturgia eucarística, alimentando a sus ovejas con el pan de vida, una turba enfurecida, armada con el odio de los siglos, irrumpe en el lugar de oración. Lo arrastran con violencia inaudita, atan una soga a su cuello y lo conducen por las calles empedradas del barrio griego, mientras su cuerpo anciano se desgarra contra las piedras y la multitud vocifera insultos. La sangre del evangelista comienza a marcar el camino hacia el calabozo, trazando un rastro de sacrificio que ningún tiempo podrá borrar. Esa última noche, en la oscuridad de su celda, la tradición nos cuenta que Marcos no está solo. Recibe una visión celestial donde Cristo mismo le consuela diciendo: «Paz a ti, Marcos, mi evangelista. Tu nombre será recordado por todas las generaciones». Al amanecer, la furia del mundo se reanuda y el suplicio continúa hasta que su cuerpo ya no resiste más, aquel que una vez huyó. Desnudo en la oscuridad de Getsemaní por miedo a un soldado, ahora entrega su vida vestido con la púrpura gloriosa del martirio, firme y valiente ante la muerte. Sus restos son rescatados de la pira por los fieles y sepultados con una reverencia que transformará su tumba en un centro de peregrinación y milagros por los siglos venideros. Este es el terrible pero glorioso final de un hombre que decidió que Jesús valía más que su propia piel. Su muerte no fue una derrota, sino el sello final de un testimonio que ha alimentado la fe de millones. Mira la transformación radical. El desertor se convirtió en columna, el fugitivo en mártir. Dios no ha terminado contigo solo porque hayas tenido un momento de debilidad. Él está esperando que, como Marcos, decidas que el Evangelio es un tesoro por el cual vale la pena vivir y, si es necesario, morir. Adentrémonos en él. Misterio de la palabra escrita, donde el espíritu de Marcos sigue hablando a través de los siglos con una fuerza que el tiempo no ha podido mitigar. Debes comprender que el Evangelio según San Marcos no es solo un libro más. Es el cimiento estructural sobre el cual se sostiene gran parte del Nuevo Testamento. La mayoría de los estudiosos coinciden en que este fue el primero de los 4 evangelios en ser redactado.
sirviendo como la fuente principal y el mapa narrativo para Mateo y Lucas. Imagina la responsabilidad sobre los hombros de Marcos. Él fue quien decidió adoptar una estructura cronológica de la pasión y un énfasis particular en los milagros y exorcismos del Señor que definirían la catequesis cristiana. Aunque su vocabulario es limitado y su gramática a veces se siente tosca o apresurada, esa misma urgencia es la que transmite la inmediatez del reino de Dios. Él no se detiene en genealogías ni en relatos de infancia. Su misión es presentarnos al Jesús que actúa, al Jesús que sana, al Jesús que camina decididamente hacia la cruz. Al leer sus páginas, no solo recibimos información histórica, sino que somos testigos de la cristología del secreto, donde la identidad de Jesús se mantiene oculta para el mundo hasta que el sacrificio final arranca de un centurión pagano la confesión más pura. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Esta forma de narrar la fe ha moldeado la manera en que la humanidad comprende la buena nueva, recordándonos que la verdad de Cristo no se encuentra en el esplendor de los palacios, sino en la entrega absoluta del Calvario. Que esta verdad resuene en tu alma hoy, así como la pluma de Marcos fue útil para Dios a pesar de sus limitaciones lingüísticas. Tu vida, con todas sus grietas, puede ser el papel donde el Espíritu Santo escriba un mensaje de esperanza para quienes te rodean. El faro intelectual de la Escuela Catequética de Alejandría visualiza, ahora como la semilla plantada en aquel taller de zapatero germina hasta convertirse en el faro intelectual más brillante del cristianismo primitivo. Marcos no solo dejó una iglesia viva, dejó un método de enseñanza que transformaría la mente del mundo antiguo. La escuela que él fundó en Alejandría se convirtió en el epicentro donde la fe se encontró con la razón, produciendo gigantes del pensamiento como Panteno, Clemente y el gran Orígenes. Aquí es donde nace la exégesis alegórica de las Escrituras, una forma de leer la Biblia que busca los tesoros espirituales, ocultos tras la letra muerta, permitiendo que el mensaje de Dios hable a todas las culturas y épocas. Bajo el legado de Marcos, Alejandría se convirtió en el baluarte de la ortodoxia. Fue allí donde se forjaron las categorías teológicas para explicar el misterio de la Trinidad y donde, siglos más tarde, Tanasio defendería la divinidad de Cristo contra el mundo entero durante la crisis arriana. El impacto de Marcos trasciende la emoción del momento. Él construyó instituciones que permitieron a los creyentes no solo sentir a Dios, sino pensar a Dios con profundidad y rigor. Esto nos enseña que nuestra fe no debe ser superficial. Estamos llamados a amar al Señor con toda nuestra mente, cultivando un entendimiento que pueda resistir las tormentas del escepticismo y los ataques de la duda. Los sucesores de Marcos, desde Aniano hasta los patriarcas que hoy ostentan el título de papa en la sede alejandrina, mantienen viva esa llama que une el corazón ardiente del evangelista con la mente preclara del teólogo. Tú también estás llamado a ser un faro en tu entorno, combinando la pasión del testimonio con la solidez de la verdad revelada, para que otros puedan encontrar el camino seguro hacia el Padre, el misterio de las reliquias y el león de Veneciala. Historia de Marcos no termina con su muerte ni se limita a las arenas de Egipto, pues la providencia divina tenía planes para que su influencia abrazara también al occidente. En el año 828, en un giro cinematográfico de la historia, unos mercaderes venecianos trasladaron sus reliquias desde una Alejandría, bajo dominio islámico, hasta la laguna del Adriático. Allí, en Venecia, el león alado, símbolo tradicional de Marcos por su comienzo del Evangelio con el clamor en el desierto, se convirtió en el emblema de una república poderosa y en el protector de una de las basílicas más gloriosas de la cristiandad. La Basílica de San Marcos, con sus cúpulas doradas y mosaicos que narran la historia de la salvación Sirigi común, testimonio de la veneración universal que la Iglesia rinde al autor del primer Evangelio. Pero más allá del oro y el mármol, lo que realmente importa es lo que este traslado simboliza,
que el mensaje de Marcos es un tesoro que pertenece a toda la humanidad. Una herencia que no conoce fronteras geográficas ni barreras culturales. El león de Marcos nos recuerda la fuerza y la valentía del espíritu que transforma a un joven fugitivo en un testigo inquebrantable. Hoy, al contemplar su legado desde las iglesias coptas del Nilo hasta las plazas de Venecia, entendemos que Dios no deja que el sacrificio de sus santos caiga en el olvido. Cada vez que escuchamos las palabras de su evangelio en la liturgia dominical, el eco de su voz resuena con la misma urgencia con la que escribió originalmente. San Marcos nos invita a no ser meros espectadores de la fe, sino a ser protagonistas de nuestra propia historia de restauración, confiando en que, si entregamos nuestras vidas al servicio del Maestro, nuestros nombres también serán recordados por las generaciones futuras como instrumentos de la gracia divina. Detente un momento y permite que esta verdad penetre en lo más profundo de tu ser. La historia de Marcos es, en última instancia, la crónica de una gracia que se niega a aceptar el no como respuesta definitiva ante el error humano. Es la demostración palpable de que Dios no llama a los seres perfectos o impecables, sino que se deleita en perfeccionar a aquellos que ha llamado desde antes de la fundación del mundo. Mira el arco de su vida, el muchacho que huyó desnudo en Getsemaní, consumido por una vergüenza tan profunda que no podía mirar a los ojos a su madre ni a los discípulos. Terminó vistiendo la púrpura gloriosa del martirio en las calles de Egipto. ¿Qué pasó en medio? Pasó la misericordia. Marcos es el testimonio viviente de que ninguna caída es demasiado profunda para la mano de Dios, y ningún pecado es tan grande que la sangre de Cristo no pueda cubrirlo y transformarlo en un peldaño hacia una santidad mayor. Él nos enseña que la santidad no es el privilegio de quienes nunca se equivocan, sino la conquista de los perseverantes, de aquellos que tienen la valentía de levantarse después de cada tropiezo y seguir caminando. Si hoy te sientes como un desertor, si sientes que has abandonado tus promesas espirituales o que tu cobardía ha superado tu fe, mira a Marcos. Él fue rechazado por el gran Pablo, un gigante de la fe, y aún así no permitió que ese rechazo definiera su identidad. Se mantuvo fiel en lo poco, viajando con Bernabé y sirviendo a Pedro, hasta que su propia maduración lo convirtió en una columna inamovible de la iglesia. Clama a él en este instante, porque el mismo Dios que restauró al fugitivo de Getsemaní está listo para tomar tus fracasos y convertirlos en el prólogo de tu victoria más grande. La utilidad en el ministerio y la reconciliación con Pablo considera ahora el poder de la restauración en las relaciones humanas y cómo el tiempo, bajo el dominio de la voluntad de Dios, sana las heridas del juicio y el malentendido. Hubo un tiempo en que Pablo, el apóstol de los gentiles, no quería ver a Marcos ni en pintura, considerándolo un desertor indigno de la misión por haber abandonado en Panfilia. Pero observa el milagro de la transformación interior años más tarde. Desde las cadenas de su cautividad, el mismo Pablo escribe palabras que son un bálsamo para cualquier alma que haya fallado, pidiendo que le traigan a Marcos porque le es útil para el ministerio. ¡Qué declaración tan poderosa! El rechazado se convierte en el necesario. El que huyó se convierte en el que se queda hasta el final. Esto nos revela que el juicio de los hombres, incluso de los hombres santos, no es la última palabra sobre tu destino. La última palabra la tiene aquel que conoce el final desde el principio. Marcos no pasó esos años de silencio quejándose o amargado por el rechazo de Pablo, sino que se dedicó a beber de la fuente inagotable de los recuerdos de Pedro y a fundar comunidades en Chipre. Esta purificación silenciosa lo preparó para que, cuando llegara el momento de servir en Roma y luego en Alejandría, su carácter fuera tan sólido como la roca sobre la que se fundó la iglesia. Su vida nos grita que el servicio a Dios no se trata de no caer nunca, sino de cómo permitimos que la gracia nos restaure para ser útiles nuevamente. No permitas que el enemigo te susurre que tu utilidad ha terminado debido a tus errores pasados.
si Marcos pudo pasar de desertor a ser el intérprete del príncipe de los apóstoles y colaborador del apóstol de las gentes. Tu historia de servicio apenas está comenzando a escribirse con letras de oro. El eco de la voz de Pedro a través de la pluma demarca por un instante la atmósfera cargada de sacralidad en aquellas reuniones secretas en Roma, donde el anciano Pedro, con la mirada perdida en los horizontes de Galilea, recordaba el olor del nardo con que María ungió los pies del Señor o el sabor amargo de las lágrimas que derramó tras su negación. Marcos estaba allí, no como un simple secretario, sino como el intérprete fiel que organizaba esos recuerdos dispersos y les daba forma de evangelio. Esta relación de padre e hijo espiritual es la que permitió que la memoria viva de Cristo no se perdiera en las brumas del tiempo. Marcos tuvo la humildad de ocultar su propia voz para que la voz de los testigos oculares resonara con claridad. Puso su talento literario al servicio de la verdad sin buscar gloria personal. Cada vez que un catecúmeno en el siglo XXI aprende la fe a través de los relatos vívidos de curaciones y confrontaciones marcantes, está escuchando el eco de la voz de Pedro filtrada por la pluma dedicada de Marcos. Esto nos enseña la importancia de la transmisión de la fe. Nadie es cristiano de forma aislada. Todos somos herederos de una cadena de testimonios que comenzó en aquel cenáculo y pasó por las manos de este evangelista. Marcos nos invita a ser también nosotros intérpretes de la gloria de Dios en nuestro tiempo, recogiendo las maravillas que Él ha hecho en nuestra vida y poniéndolas por escrito, o compartiéndolas con urgencia, para que otros puedan creer. Su vida es un llamado a la fidelidad en la transmisión de lo sagrado, recordándonos que somos custodios de un tesoro que debe ser entregado intacto y encendido a la siguiente generación. Al contemplar la trayectoria completa de San Marcos, nos encontramos ante el diseño maestro de la victoria espiritual, una vida que no se define por el punto de partida, sino por la dirección constante hacia la meta divina. Marcos es el modelo de la perseverancia final, aquel que nos enseña que el reino de los cielos no es para los que nunca caen, sino para los que se levantan con más fuerza después de cada golpe. Desde aquel joven que huyó despavorido en Getsemaní, dejando su túnica en manos de los soldados en un acto de puro pánico humano, hasta el evangelista, que plantó la fe en el corazón intelectual de Egipto. Su camino es una lección de maduración bajo la gracia. Él nos revela que cada caída, ya sea la huida en el huerto o la deserción en las montañas de Penfilque, provocó el rechazo de Pablo, contiene la semilla de una victoria mayor cuando el terreno del arrepentimiento es fecundado por la misericordia. Su legado no es solo un libro, sino la prueba de que Dios puede tomar a un fugitivo desnudo y convertirlo en una de las columnas más sólidas de la cristiandad. Su vida proclama que ningún fracaso es definitivo para la gracia. Hoy, su voz sigue resonando en las asambleas litúrgicas de todo el mundo, recordándonos que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios que restaura a los quebrantados. Marcos nos invita a mirar nuestras propias cicatrices no como marcas de vergüenza, sino como medallas de una batalla ganada por el amor de Cristo, exhortándonos a confiar en que aquel que comenzó la obra buena en nosotros la llevará a su plenitud. Más gloriosa, la intercesión de León y el llamado a escribir nuestro propio evangelio cerramos esta meditación invocando la presencia y la intercesión de aquel que fue llamado el León de Alejandría, el hombre que selló con su propia sangre el testimonio que su pluma consignó en el pergamino. San Marcos, quien fundó una de las sedes más importantes del cristianismo y estableció una liturgia que aún hoy eleva el alma de millones en el rito copto, se presenta ante nosotros como un intercesor poderoso que conoce nuestras debilidades. Su muerte, arrastrado por las calles de Alejandría con una soga al cuello mientras su sangre marcaba el empedrado, es el acto final de un hombre que decidió que seguir al Maestro valía más que la seguridad del anonimato. Él nos alcanza la gracia de escribir con nuestras propias vidas un quinto evangelio, un testimonio legible para quienes nos rodean, lleno de la urgencia y la veracidad que caracterizaron sus escritos. Al reflexionar sobre su martirio y su restauración,
Nuestra alma descubre una verdad consoladora. La santidad está al alcance de quien decide volver a empezar cada mañana con la mirada fija en la tumba vacía. Que su ejemplo nos enseña a no temer a la cruz ni al Calvario, sabiendo que el seguimiento de Cristo desemboca siempre en la luz eterna de la Pascua. San Marcos, evangelista y mártir, ruega por nosotros para que, tras cada tropiezo, tengamos la valentía de levantarnos y proclamar, con la misma fuerza que tú, que verdaderamente este hombre, Jesús, es el Hijo del Dios vivo,